Persecuciones en Bohemia por el papado. Sexta parte del libro de los mártires de John Foxe. Los pontífices romanos, habiendo usurpado poder sobre varias iglesias, fueron particularmente severos con los bohemios, lo que motivó a estos a enviar 2 ministros y 4 hermanos laicos a Roma, en el año 977, para obtener reparación del Papa. Tras cierta demora, su petición fue concedida y sus agravios remediados. En particular, se les permitió hacer 2 cosas: tener el servicio divino en su propio idioma y dar la copa a los laicos en el sacramento. Sin embargo, las disputas pronto estallaron de nuevo, ya que los papas sucesores ejercieron todo su poder para imponer sus ideas sobre los bohemios, y estos, con gran determinación, procuraron conservar sus libertades religiosas. En el año 1375, algunos amigos celosos del Evangelio acudieron a Carlos, rey de Bohemia, para que convocara un concilio eclesiástico, a fin de investigar los abusos que se habían infiltrado en la Iglesia y llevar a cabo una reforma completa y profunda. El rey, sin saber cómo proceder, envió a consultar al Papa sobre cómo actuar, pero el pontífice se indignó tanto por este asunto que su única respuesta fue: «Castigad severamente a esos herejes temerarios y profanos». En consecuencia, el monarca desterró a todos los que habían estado involucrados en la solicitud y, para complacer al Papa, impuso un gran número de restricciones adicionales sobre las libertades religiosas del pueblo. Las víctimas de la persecución, sin embargo, no fueron tan numerosas en Bohemia hasta después de la quema de John Huss y Jerónimo de Praga. Estos 2 eminentes reformadores fueron condenados y ejecutados por instigación del Papa y sus emisarios, como el lector podrá notar en el siguiente breve resumen de sus vidas. John Huss nació en Husenitz, una aldea de Bohemia, alrededor del año 1380. Sus padres le dieron la mejor educación que sus circunstancias les permitieron, y habiendo adquirido un conocimiento razonable de los clásicos en una escuela privada, fue trasladado a la Universidad de Praga, donde pronto demostró con claridad su capacidad mental y se destacó por su diligencia y dedicación al estudio. En 1398, Huss obtuvo el grado de bachiller en teología y más tarde fue sucesivamente elegido pastor de la iglesia de Belén, en Praga, y decano y rector de la universidad. En estos cargos cumplió sus deberes con gran fidelidad y llegó a ser tan notable por su predicación que estaba en conformidad con las doctrinas de Whitefield, que no era probable que pudiera pasar mucho tiempo sin atraer la atención del Papa y sus adherentes, contra quienes hablaba con una notable severidad. El reformador inglés John Whitefield había encendido tanto la luz de la Reforma que ésta comenzó a iluminar los rincones más oscuros del papado y de la ignorancia. Sus doctrinas se difundieron en Bohemia y fueron bien recibidas por un gran número de personas, pero por nadie tan particularmente como John Huss y su celoso amigo y compañero mártir, Jerónimo de Praga. El arzobispo de Praga, al ver que el número de reformistas aumentaba día tras día, emitió un decreto para suprimir la propagación de los escritos de John Whitefield, pero esto tuvo un efecto completamente contrario al esperado, pues estimuló a los amigos de esas doctrinas a mayor celo, y casi toda la universidad se unió para propagarlas. Estando fuertemente adherido a las doctrinas de Whitefield, Huss se opuso al decreto del arzobispo, quien sin embargo logró obtener una bula del papado que le daba comisión para impedir la publicación de las doctrinas de John Whitefield en su providencia. En virtud de esta bula, el arzobispo condenó los escritos de Whitefield. También procedió contra 4 doctores que no habían entregado las copias de ese teólogo, y les prohibió, a pesar de sus privilegios, predicar ante cualquier congregación. El doctor Huss, junto con otros miembros de la universidad, protestó contra estos procedimientos y apeló la sentencia del arzobispo. Al conocerse el asunto en Roma, el Papa otorgó una comisión al cardenal Colonna para que citara a John Huss a comparecer personalmente ante la corte de Roma para responder a las acusaciones presentadas contra él por predicar errores y herejías. El doctor Huss
pidió ser excusado de presentarse en persona y era tan favorecido en Bohemia que el rey Wenceslao, la reina, la nobleza y la universidad solicitaron al Papa que dispensara dicha comparecencia, y también que no permitiera que el reino de Bohemia quedara bajo la acusación de herejía, sino que les permitiera predicar el Evangelio con libertad en sus lugares de culto. 3 apoderados comparecieron ante el cardenal Colonna en el nombre del doctor Haas. Intentaron excusar su ausencia y dijeron estar listos para responder en su nombre, pero el cardenal declaró contumaz a Haas y lo excomulgó en consecuencia. Los apoderados apelaron al Papa y se designaron 4 cardenales para examinar el proceso. Estos comisionados confirmaron la sentencia anterior y extendieron la excomunión no solo a Haas, sino también a todos sus amigos y seguidores. De esta sentencia injusta, Haas apeló a un futuro concilio, pero sin éxito, y a pesar de tan severo decreto y de su expulsión en consecuencia de su iglesia en Praga, se retiró a Hořečnice, su lugar natal, donde continuó promulgando su nueva doctrina, tanto desde el púlpito como por medio de la pluma. Las cartas que escribió ese tiempo fueron muy numerosas y redactó un tratado en el que sostenía que la lectura de libros protestantes no podía ser absolutamente prohibida. Escribió en defensa del libro de Wycliffe sobre la Trinidad y declaró con valentía en contra de los vicios del Papa, los cardenales y el clero de aquellos tiempos corruptos. También escribió muchos otros libros, todos los cuales fueron redactados con gran fuerza de argumento que facilitó grandemente la difusión de sus doctrinas. En el mes de noviembre de 1414 se convocó un concilio general en Constanza, Alemania, con el propósito, según se decía, de resolver una disputa que entonces se mantenía entre 3 personas que contendían por el papado, pero el verdadero motivo era aplastar el progreso de la reforma. John Huss fue citado a comparecer ante este concilio, y para animarlo, el emperador le envió un salvoconducto. Las muestras de cortesía e incluso de reverencia que Huss encontró en su viaje fueron inimaginables. Las calles y a veces hasta los caminos estaban llenos de personas que se habían reunido más por el respeto que por curiosidad. Fue recibido en la ciudad con grandes aclamaciones y puede decirse que atravesó Alemania en una especie de triunfo. No pudo evitar expresar su asombro por el trato que recibía. Pensaba, dijo, que era un desechado. Ahora veo que mis peores enemigos están en Bohemia. Tan pronto como Huss llegó a Constanza, tomó alojamiento en una parte remota de la ciudad. Poco después de su llegada, vino Stephen Pallets, quien fue contratado por el clero de Praga para encargarse de la acusación que se pretendía en su contra. Pallets fue luego acompañado por Michael Cassis, en representación de la corte de Roma. Estos 2 se declararon sus acusadores y redactaron una serie de artículos en su contra, que presentaron al Papa y a los prelados del concilio. Al saberse que estaba en la ciudad, fue arrestado de inmediato y encerrado en una cámara del palacio. Esta violación de la ley y de la justicia común fue particularmente señalada por uno de los amigos de Huss, quien alegó el salvoconducto imperial, pero el Papa respondió que él nunca había otorgado salvoconducto alguno, ni estaba obligado por el del emperador. Mientras Huss estaba preso, el concilio actuó como inquisidor. Condenaron las doctrinas de Wycliffe e incluso ordenaron que sus restos fueran desenterrados y quemados hasta convertirlos en cenizas, orden que fue estrictamente cumplida. Mientras tanto, la nobleza de Bohemia y Polonia intercedió enérgicamente por Huss y lograron evitar que fuese condenado sin haber sido escuchado, como lo habían resuelto los comisionados asignados para juzgarlo. Cuando fue llevado ante el concilio, se leyeron los artículos presentados contra él. Eran más de 40, y en su mayoría extraídos de sus escritos. Después de su examen, fue retirado del tribunal, y el concilio tomó la resolución de quemarlo como hereje si no se retractaba. Luego fue enviado a una prisión inmunda, donde, durante el día, estaba tan cargado de grilletes en las piernas que apenas podía moverse,
y cada noche era atado por la mano a un anillo fijado a la pared de la prisión. Después de haber permanecido varios días en esa situación, muchos nobles de Bohemia intercedieron por él. Redactaron una petición para su liberación, que fue presentada al concilio por varios de los nobles más distinguidos de Bohemia. Unos días después de presentada la petición, el emperador envió a la prisión a 4 obispos y 2 señores, con el fin de convencer a Huss para que se retractara. Pero él llamó a Dios por testigo, con lágrimas en los ojos, que no tenía conciencia de haber predicado y escrito en contra de la verdad de Dios, ni de la fe de su Iglesia ortodoxa. El 4 de julio, el doctor Huss fue llevado por última vez ante el concilio. Después de un largo interrogatorio, se le pidió que abjurara, lo cual rehusó sin la menor vacilación. El obispo de Lodi predicó entonces un sermón sangriento acerca de la destrucción de los herejes, prólogo al castigo que se le tenía preparado. Al finalizar el sermón, su destino fue determinado, su defensa fue desestimada, y se pronunció la sentencia. Huss escuchó esta sentencia sin la menor muestra de emoción. Al concluir, se arrodilló con los ojos alzados al cielo y con toda la magnanimidad de un mártir primitivo, exclamó así: «Tu infinita misericordia, oh Dios mío, perdona esta injusticia de mis enemigos. Tú conoces la injusticia de mis acusaciones, cuán deforme en crímenes he sido representado, cómo he sido oprimido con testigos sin valor y con una condenación falsa. Pero, oh Dios mío, que esa tu misericordia, que ninguna lengua puede expresar, prevalezca en ti para no vengar mis agravios». Estas excelentes palabras fueron consideradas como expresiones de traición y provocaron aún más a sus adversarios. En consecuencia, los obispos designados por el concilio lo despojaron de sus vestiduras sacerdotales, lo degradaron, le pusieron una mitra de papel en la cabeza, en la cual estaban pintados demonios, con esta inscripción: «Cabecilla de los herejes». Nuestro heroico mártir recibió esta mitra burlona con un aire de indiferencia que parecía conferirle dignidad más que deshonra. Una serenidad, incluso una alegría, se reflejaba en su rostro, lo que indicaba que su alma ya había recorrido muchas etapas de un largo viaje hacia los reinos de la paz eterna. Después de finalizada la ceremonia de degradación, los obispos entregaron al doctor Huss al emperador, quien lo puso en manos del duque de Baviera. Sus libros fueron quemados a las puertas de la iglesia, y el 6 de julio fue llevado a los suburbios de Constanza para ser quemado vivo. Al llegar al lugar de ejecución, se arrodilló, cantó varias porciones de los salmos, miró firmemente al cielo y repitió estas palabras: «En tus manos encomiendo mi espíritu». Cuando le pusieron la cadena en el cuello junto a la hoguera, dijo, con una expresión sonriente: «Mi Señor Jesucristo fue atado con una cadena más dura que esta por causa mía. ¿Y por qué habría yo de avergonzarme de esta oxidada?». Cuando las ramas secas fueron apiladas hasta su cuello, el duque de Baviera, con demasiada insistencia, le pidió que abjurara. «No», dijo Huss, «jamás prediqué ninguna doctrina de mala tendencia, y lo que enseñé con mis labios, ahora lo sello con mi sangre». Entonces dijo el verdugo: «Ahora vas a quemar un ganso». Huss significa ganso en el idioma bohemio, pero en un siglo tendrán a un cisne al que no podrán asar ni hervir. Si fue profético, debió referirse a Martín Lutero, quien brilló alrededor de 100 años después, y quien tenía un cisne como emblema. Las llamas fueron encendidas sobre las ramas, y nuestro mártir entonó un himno con voz tan fuerte y alegre que se le escuchaba por encima del crujir de los leños y el bullicio de la multitud. Finalmente su voz fue sofocada por la intensidad de las llamas, que pronto pusieron fin a su existencia. Jerónimo de Praga. Este reformador, compañero del doctor Huss, y que bien puede decirse que fue su comártir, nació en Praga y fue educado en esa universidad,
donde se distinguió particularmente por su gran capacidad de instrucción. Asimismo, visitó varios otros centros académicos de Europa, en especial las universidades de París, Heidelberg, Colonia y Oxford. En esta última conoció las obras de Wycliffe, y siendo un hombre de aplicación poco común, tradujo muchas de ellas a su lengua natal, habiéndose esforzado mucho por dominar el idioma inglés. Al regresar a Praga, se declaró abiertamente partidario de Wycliffe. Al notar que sus doctrinas habían progresado considerablemente en Bohemia y que Hus era el principal promotor de ellas, se convirtió en su colaborador en la gran obra de la Reforma. El 4 de abril de 1415, Jerónimo llegó a Constanza, aproximadamente 3 meses antes de la muerte de Hus. Entró a la ciudad en secreto y al consultar con algunos de los líderes de su grupo que encontró allí, se convenció fácilmente de que no podía prestar ningún servicio útil a sus amigos. Al saberse públicamente que Jerónimo había llegado a Constanza y que el concilio planeaba arrestarlo, pensó que lo más prudente sería retirarse. En consecuencia, al día siguiente partió a Iberlin, una ciudad imperial aproximadamente a 1 milla de Constanza. Desde ese lugar escribió al emperador y le manifestó su disposición a comparecer ante el concilio si le otorgaba un salvoconducto, pero esto le fue negado. Entonces se dirigió directamente al concilio, pero recibió una respuesta igualmente desfavorable. Después de esto, emprendió su regreso a Bohemia. Tuvo el cuidado de llevar consigo un certificado firmado por varios nobles bohemios que estaban en Constanza, en el que testificaban que había utilizado todos los medios prudentes a su alcance para obtener audiencia. Sin embargo, Jerónimo no logró escapar. Fue capturado en Hirsau por un oficial del duque de Sulzbach, quien, aunque no tenía autorización para actuar de tal manera, no dudó en que recibiría agradecimientos del concilio por tan grato servicio. El duque de Sulzbach, teniendo ya a Jerónimo bajo su custodia, escribió al concilio para recibir instrucciones sobre cómo proceder. El concilio, después de expresar su gratitud al duque, le pidió que enviara de inmediato al prisionero a Constanza. El elector palatino lo encontró en el camino y lo condujo personalmente a la ciudad, montado a caballo, con un numeroso séquito, mientras Jerónimo era llevado encadenado por una larga cadena, y apenas llegó, fue encerrado en un calabozo repugnante. Jerónimo fue tratado de manera muy parecida a la de Hus, con la diferencia de que estuvo confinado por mucho más tiempo, siendo trasladado de una prisión a otra. Finalmente, al ser llevado ante el concilio, pidió permiso para defender su causa él mismo y exculparse. Al serle negado, exclamó con estas elocuentes palabras: «¡Qué barbaridad es esta! Durante 340 días he estado confinado en diversas prisiones. No hay miseria, no hay necesidad que no haya experimentado. A mis enemigos les han concedido el más amplio campo para acusarme. A mí me niegan la menor oportunidad de defensa. No me conceden ni una hora para prepararme para mi juicio. Han engullido las más negras calumnias contra mí. Me han representado como hereje, sin conocer mi doctrina, como enemigo de la fe, antes de saber cuál era la fe que profeso, como perseguidor de sacerdotes, antes de tener oportunidad de entender mis opiniones al respecto. Ustedes son un concilio general. En ustedes se concentra todo lo que el mundo puede comunicar de gravedad, sabiduría y santidad. Aún así son hombres, y los hombres pueden ser engañados por las apariencias. Cuanto más alto es su carácter por sabiduría, mayor debería ser su cuidado de no desviarse hacia la necedad. La causa que ahora defiendo no es mi causa, es la causa de los hombres, es la causa de los cristianos. Es una causa que afectará los derechos de la posteridad, aunque el experimento se haga en mi persona». Este discurso no tuvo el menor efecto. Jerónimo fue obligado a escuchar la lectura de los cargos, que se redujeron a los siguientes puntos: que se burlaba de la dignidad papal, que era opositor del Papa, que era enemigo de los cardenales, que era perseguidor de los prelados,
que era enemigo de la religión cristiana. El juicio de Jerónimo comenzó al tercer día de su acusación, y se examinaron testigos para sostener los cargos. El prisionero estaba preparado para su defensa, lo cual parece casi increíble, considerando que había estado encerrado durante 340 días en prisiones nauseabundas, privado de la luz del día y casi muerto de hambre por falta de lo más necesario. Pero su espíritu se elevó por encima de estas desventajas, que habrían aplastado a un hombre menos animado. Ni siquiera tuvo dificultad para citar a los padres de la Iglesia y autores antiguos, como si hubiese estado rodeado de una excelente biblioteca. Los más fanáticos de la asamblea no estaban dispuestos a que se le oyera, sabiendo qué efecto suele tener la elocuencia en las mentes de los más prejuiciosos. No obstante, finalmente la mayoría decidió que se le permitiera continuar con su defensa, la cual comenzó con un tono tan elevado de elocuencia conmovedora que el corazón del celo más endurecido pareció ablandarse y la mente supersticiosa pareció admitir un rayo de convicción. Hizo una admirable distinción entre la evidencia basada en hechos y aquella apoyada en la malicia y la calumnia. Expuso ante la asamblea toda la línea de su vida y conducta. Observó que los hombres más grandes y santos habían diferido en puntos de especulación, con el propósito de distinguir la verdad, no de ocultarla. Expresó un noble desprecio hacia todos sus enemigos, quienes habrían querido inducirlo a retractarse de la causa de la virtud y la verdad. Comenzó un alto elogio a Haas, y declaró estar dispuesto a seguirlo en la gloriosa senda del martirio. Luego tocó las doctrinas más defendibles de Wycliffe, y concluyó observando que estaba muy lejos de su intención el decir algo contra el estado de la Iglesia de Dios, que solo se quejaba del abuso del clero, y que no podía dejar de decir que ciertamente era impío que el patrimonio de la Iglesia, el cual fue originalmente destinado para fines de caridad y benevolencia universal, fuera prostituido al orgullo de los ojos, en banquetes, vestiduras pomposas y otros reproches al nombre y profesión del cristianismo. Terminado el juicio, Jerónimo recibió la misma sentencia que había sido dictada contra su compatriota mártir. Como consecuencia de ello fue, en el estilo usual de afectación papista, entregado al poder civil, pero como era laico, no tuvo que someterse a la ceremonia de degradación. Habían preparado un gorro de papel pintado con diablos rojos, el cual, al ser colocado sobre su cabeza, él dijo: «Nuestro Señor Jesucristo, cuando sufrió la muerte por mí, un miserable pecador, llevó una corona de espinas sobre su cabeza, y por su causa yo llevaré este gorro». Le fueron concedidos 2 días con la esperanza de que se retractara, tiempo en el cual el cardenal de Florencia hizo todo lo posible por convencerlo, pero todos sus esfuerzos resultaron infructuosos. Jerónimo estaba resuelto a sellar la doctrina con su sangre, y sufrió la muerte con la más distinguida magnanimidad. Camino al lugar de ejecución cantó varios himnos, y cuando llegó al sitio, que era el mismo donde Haas había sido quemado, se arrodilló y oró fervientemente. Abrazó la estaca con gran alegría, y cuando fueron detrás de él a encender las ramas, dijo: «Vengan aquí y préndanlo ante mis ojos, porque si le hubiere temido, no habría venido a este lugar». Encendido el fuego, cantó un himno, pero fue pronto interrumpido por las llamas, y las últimas palabras que se le oyeron fueron: «Esta alma en llamas ofrezco». El elegante Pogue, un caballero instruido de Florencia, secretario de 2 papas y un católico celoso pero liberal, en una carta a Leonard Arotin, dio amplio testimonio de los extraordinarios dones y virtudes de Jerónimo, a quien llama enfáticamente un hombre prodigioso. Cisca. El verdadero nombre de este celoso siervo de Cristo era John Troxnow, y el de Cisca era una palabra bohemia que significaba tuerto, ya que había perdido un ojo. Era natural de Bohemia, de una buena familia, y dejó la corte de Wenceslao para entrar al servicio del rey de Polonia contra los caballeros teutónicos. Habiendo obtenido una distinción de honor y una bolsa de ducados por su valentía,
al finalizar la guerra regresó a la corte de Wenceslao, a quien declaró valientemente el profundo interés que sentía por la sangrienta afrenta ofrecida a los súbditos de su majestad en Constanza en el asunto de Haz. Wenceslao lamentó no tener el poder de vengarlo, y desde ese momento se dice que Cisca formó la idea de afirmar las libertades religiosas de su país. En el año 1418, el concilio fue disuelto, habiendo hecho más daño que bien. Y en el verano de ese año se celebró una reunión general de los amigos de la reforma religiosa en el castillo de Wilgrave, quienes, conducidos por Cisca, se dirigieron al emperador con las armas en las manos y se ofrecieron a defenderlo contra sus enemigos. El rey les dijo que usaran sus armas de manera apropiada, y este golpe de política aseguró por primera vez a Cisca la confianza de su partido. Wenceslao fue sucedido por Segismundo, su hermano, quien se hizo odioso para los reformadores, y removió a todos aquellos que eran desagradables para su gobierno. Cisca y sus amigos, ante esto, inmediatamente tomaron las armas, declararon la guerra contra el emperador y el papa, y sitiaron Pilsen, con 40,000 hombres. Pronto se adueñaron de la fortaleza, y en poco tiempo todo el suroeste de Bohemia se rindió, lo cual incrementó en gran medida el ejército de los reformadores. Estos, habiendo tomado el paso de Moldau, después de un severo conflicto de 5 días y noches, alarmaron al emperador, quien retiró sus tropas de las fronteras de Turquía para marcharlas hacia Bohemia. En Berna, Moravia, se detuvo y envió despachos para tratar la paz, como preliminar de la cual Cisca entregó Pilsen y todas las fortalezas que había tomado. Segismundo procedió de una manera que claramente mostraba que actuaba bajo la doctrina romana de que no debía guardar la fe con los herejes, y trató con severidad a alguno de los autores de los recientes disturbios, lo que hizo que la campaña de alarma de la revuelta sonara de un extremo a otro en Bohemia. Cisca tomó el castillo de Praga mediante el poder del dinero, y el 19 de agosto de 1420 derrotó al pequeño ejército que el emperador había reunido apresuradamente para oponérsele. Luego tomó Ausea por asalto y destruyó la ciudad con una barbarie que deshonró la causa por la cual luchaba. Con la llegada del invierno, Cisca fortificó su campamento en una colina fuerte a unas 40 millas de Praga, la cual llamó Monte Tabor, desde donde sorprendió a un cuerpo de caballería a medianoche, haciendo prisioneros a 1,000 hombres. Poco después, el emperador obtuvo posesión de la fuerte fortaleza de Praga por los mismos medios que Cisca había empleado anteriormente. Pronto fue sitiada por este último, y la necesidad comenzó a amenazar al emperador, quien vio la necesidad de una retirada. Decidido a hacer un esfuerzo desesperado, Segismundo atacó el campamento fortificado de Cisca en el monte Tabor y lo tomó con una gran masacre. Muchas otras fortalezas también cayeron, y Cisca se retiró a una colina escarpada, que fortificó fuertemente, y desde donde causaba tantas molestias al emperador en sus avances contra la ciudad de Praga, que éste se dio cuenta de que debía abandonar el sitio o derrotar a su enemigo. El marqués de Misnia fue designado para lograr esto con un gran cuerpo de tropas, pero el resultado fue fatal para los imperialistas. Fueron derrotados, y el emperador, habiendo perdido casi 1/3 de su ejército, se retiró del sitio de Praga, acosado por la retaguardia por el enemigo. En la primavera de 1421, Cisca comenzó la campaña como antes, destruyendo todos los monasterios a su paso. Puso sitio al castillo de Wisgrave, y el emperador, al acudir a socorrerlo, cayó en una trampa, fue derrotado con una espantosa matanza, y esta importante fortaleza fue tomada. Nuestro general tuvo entonces tiempo para dedicarse a la obra de reforma, pero estaba muy disgustado con la ignorancia y supersticiones extremas del clero bohemio, que se hacía despreciable a los ojos de todo el ejército. Cuando veía algún síntoma de inquietud en su campamento, provocaba una alarma para distraerlos y llevar a sus hombres a la acción. En una de estas expediciones, acampó frente a la ciudad de Rubí, y mientras señalaba el lugar para el asalto,
Una flecha disparada desde la muralla lo hirió en un ojo. En Praga le fue extraída, pero, al estar dentada, arrancó el ojo con ella. Siguió una fiebre y su vida fue preservada con dificultad. Ahora estaba totalmente ciego, pero aún deseaba acompañar al ejército. El emperador, habiendo convocado a los estados del imperio para que lo asistieran, resolvió, con su ayuda, atacar a Cisca en el invierno, cuando muchos de sus soldados se retiraban hasta el regreso de la primavera. Los príncipes confederados emprendieron el sitio de Soissons, pero ante la sola aproximación del general bohemio se retiraron. No obstante, Segismundo avanzó con su formidable ejército, compuesto por 15,000 jinetes húngaros y 25,000 infantes, bien equipados para una campaña invernal. Este ejército sembró el terror en todo el este de Bohemia. Dondequiera que Segismundo marchaba, los magistrados ponían sus llaves a sus pies y eran tratados con severidad o favor, según sus méritos en su causa. Cisca, sin embargo, con marchas veloces, se acercó y el emperador resolvió probar su suerte una vez más con ese jefe invencible. El 13 de enero de 1422, los dos ejércitos se encontraron en una vasta llanura cerca a Kamnitz. Cisca apareció en el centro de su línea delantera, escoltado, o más bien guiado, por un jinete a cada lado, armado con una alabarda. Sus tropas, habiendo entonado un himno con fría determinación, desenvainaron sus espadas y esperaron la señal. Cuando sus oficiales le informaron que las filas estaban bien cerradas, él agitó su sable alrededor de su cabeza, lo cual fue la señal de batalla. Esta batalla se describe como un espectáculo sobrecogedor. La extensión de la llanura era una escena continua de desorden. El ejército imperial huyó hacia los confines de Moravia. Los taboritas, sin cesar, hostigaban su retaguardia. El río Igla, entonces congelado, se interpuso en su huida. El enemigo presionando furiosamente, muchos de los infantes y casi toda la caballería intentaron cruzar el río. El hielo cedió y no menos de 2,000 fueron tragados por las aguas. Cisca regresó entonces a Tabor, cargado con todos los despojos y trofeos que una victoria completa puede conceder. Cisca volvió ahora a prestar atención a la reforma. Prohibió todas las oraciones por los muertos, las imágenes, los ornamentos sacerdotales, los ayunos y las festividades. Los sacerdotes debían ser preferidos según sus méritos, y nadie debía ser perseguido por sus opiniones religiosas. En todo, Cisca consultaba a los de mente liberal, y no hacía nada sin el consentimiento general. Surgió ahora un desacuerdo alarmante en Praga entre los magistrados, que eran calixtinos, o receptores de los sacramentos en ambas especies, y los taboritas, 9 de cuyos jefes fueron juzgados en secreto y ejecutados. El pueblo, enfurecido, sacrificó a los magistrados, y el asunto terminó sin mayores consecuencias. Los calixtinos, habiendo caído en el desprecio, solicitaron a Cisca que asumiera la corona de Bohemia, pero él se negó noblemente y se preparó para la próxima campaña, en la cual Segismundo resolvía hacer su último esfuerzo. Mientras el marqués de Misnia penetraba en la Alta Sajonia, el emperador proponía entrar en Moravia, por el lado de Hungría. Antes de que el marqués tomara el campo, Cisca se presentó ante la fuerte ciudad de Auxig, situada sobre el Elba. El marqués voló en su auxilio con un ejército superior, y tras un combate obstinado, fue totalmente derrotado y Auxig capituló. Cisca fue luego en auxilio de Procopio, un joven general quien había designado para mantener a Segismundo a raya, y a quien obligó a abandonar el sitio de Pernitz, después de haber estado 8 semanas ante ella. Cisca, deseoso de dar a sus tropas algún descanso, entró ahora en Praga, esperando que su presencia apaciguara cualquier inquietud que pudiera quedar después del reciente disturbio, pero fue atacado repentinamente por el pueblo, y él y su tropa, habiendo rechazado a los ciudadanos, lograron retirarse a su ejército, al cual informó de la conducta traicionera de los calixtinos.
Fue necesario todo esfuerzo de persuasión para calmar su animosidad vengativa, y por la noche, en una entrevista privada entre Rozekán, un eclesiástico de gran eminencia en Praga, y Žižka, este último se reconcilió y las hostilidades previstas fueron eliminadas. Cansados mutuamente de la guerra, Segismundo envió a Žižka solicitándole que enfundara su espada y nombrara sus condiciones. Designado un lugar de congreso, Žižka, con sus principales oficiales, partió a encontrarse con el emperador, obligado a pasar por una calle del país donde la peste hacía estragos. Fue alcanzado por ella en el castillo de Briscau y falleció el 6 de octubre de 1424. Como Moisés, murió viviendo el cumplimiento de sus labores y fue sepultado en la gran iglesia de Kraslau, en Bohemia, donde se erigió un monumento a su memoria con esta inscripción: Aquí yace Jon Žižka, quien habiendo defendido a su país contra los atropellos de la tiranía papal, descansa en este lugar consagrado a pesar del Papa. Después de la muerte de Žižka, Procopio fue derrotado y cayó con las libertades de su país. Después de la muerte de Jas y Jerónimo, el Papa, en conjunto con el Concilio de Constanza, ordenó al clero romano en todas partes excomulgar a los que adoptaran sus opiniones o compadecieran su destino. Estas órdenes ocasionaron grandes contiendas entre los papistas y los bohemios reformados, lo cual fue la causa de una violenta persecución contra estos últimos. En Praga, la persecución fue extremadamente severa, hasta que, finalmente, los reformados llevados a la desesperación se armaron, atacaron la casa del Senado y arrojaron por las ventanas a 12 senadores, junto con el presidente, cuyos cuerpos cayeron sobre lanzas que eran sostenidas por otros reformados en la calle para recibirlos. Informado de estos acontecimientos, el Papa llegó a Florencia y excomulgó públicamente a los reformados bohemios, incitando al emperador de Alemania y a todos los reyes, príncipes y duques a tomar las armas con el fin de exterminar a toda la raza, y prometiendo, a manera de incentivo, el perdón completo de todos los pecados, sin importar cuán perverso fuera el individuo, con tal de que matara a un solo protestante bohemio. Esto dio lugar a una guerra sangrienta, pues varios príncipes papistas emprendieron la tarea de exterminar, o al menos expulsar, al pueblo proscrito, y los bohemios, armándose, se prepararon para repeler la fuerza con fuerza, de la manera más vigorosa y efectiva. El ejército papista prevaleció sobre las fuerzas protestantes en la batalla de Cantenburg, y los prisioneros reformados fueron llevados a 3 minas profundas cerca de esa ciudad, y varios cientos fueron cruelmente arrojados dentro de cada una, donde perecieron miserablemente. Un comerciante de Praga, que viajaba a Breslavia, en Silesia, se hospedó en la misma posada que varios sacerdotes. Al entablar conversación sobre temas de controversia religiosa, elogió mucho al mártir Jas y sus doctrinas. Los sacerdotes, ofendidos por esto, lo denunciaron al siguiente día, y fue encarcelado como hereje. Se hicieron muchos intentos por persuadirlo a abrazar la fe católica romana, pero se mantuvo firme en las doctrinas puras de la Iglesia reformada. Poco después de su encarcelamiento, un estudiante de la universidad fue llevado a la misma cárcel, y al permitírseles conversar, se consolaron mutuamente. En el día señalado para la ejecución, cuando el carcelero comenzó a atar cuerdas a sus pies, con las que serían arrastrados por las calles, el estudiante se mostró aterrorizado y ofreció abjurar de su fe y convertirse al catolicismo romano si se le perdonaba la vida. La oferta fue aceptada. Un sacerdote tomó su abjuración y fue puesto en libertad. Un sacerdote se acercó al comerciante para que siguiera el ejemplo del estudiante, y él respondió noblemente: «No pierdan tiempo esperando mi retractación. Sus expectativas serán en vano. Sinceramente compadezco a ese pobre desdichado, que ha sacrificado miserablemente su alma por unos pocos años inciertos de una vida problemática, y lejos de tener la menor intención de seguir su ejemplo, me glorío en la sola idea de morir por causa de Cristo.
Al oír estas palabras, el sacerdote ordenó al verdugo que procediera, y el comerciante, arrastrado por la ciudad, fue llevado al lugar de la ejecución y allí quemado. Piquel, un magistrado papista fanático, arrestó a 24 protestantes, entre los cuales estaba el esposo de su hija. Como todos confesaron ser de la religión reformada, los condenó sin distinción a ser ahogados en el río Avís. En el día señalado para la ejecución, asistió una gran multitud, entre ellos la hija de Piquel. Esta digna esposa se arrojó a los pies de su padre, los bañó en lágrimas y de la manera más conmovedora le imploró que se compadeciera de su dolor y perdonara a su esposo. El endurecido magistrado respondió severamente: «No intercedas por él, hija, es un hereje, un vil hereje». A lo que ella respondió noblemente: «Cualesquiera que sean sus faltas, o aunque sus opiniones difieran de las tuyas, sigue siendo mi esposo, un hombre que, en un momento como este, debería ser mi única consideración». Piquel, enfurecido, exclamó: «Estás loca. ¿Acaso no puedes, después de la muerte de éste, tener un esposo mucho más digno?» «No, señor», respondió ella, «mis afectos están puestos en éste, y ni siquiera la muerte disolverá mi voto matrimonial». Sin embargo, Piquel permaneció inflexible y ordenó que los prisioneros fueran atados de manos y pies y de esta manera fueran arrojados al río. En cuanto esto se ejecutó, la joven esperó su oportunidad, se lanzó a las aguas y abrazando el cuerpo de su esposo, ambos se hundieron juntos en una tumba acuática. Un caso poco común de amor conyugal en una esposa y de un apego inviolable y afecto personal hacia su marido. El emperador Fernando, cuyo odio hacia los protestantes bohemios no tenía límites, al pensar que no los había oprimido lo suficiente, instituyó un alto tribunal de reformadores, sobre el modelo de la Inquisición, con esta diferencia, que los reformadores debían trasladarse de un lugar a otro y siempre estar acompañados por un cuerpo de tropas. Estos reformadores estaban compuestos principalmente por jesuitas, y de sus decisiones no había apelación, por lo que se puede conjeturar fácilmente que era un tribunal verdaderamente espantoso. Este tribunal sangriento, acompañado por tropas, recorrió Bohemia, y rara vez examinaban o veían a un prisionero, permitiendo a los soldados asesinar a los protestantes a su antojo, y luego les presentaban un informe al respecto. La primera víctima de su crueldad fue un ministro anciano, a quien mataron mientras yacía enfermo en su cama. Al día siguiente robaron y asesinaron a otro, y poco después le dispararon a un tercero mientras predicaba en su púlpito. Un noble y un clérigo, que residían en una aldea protestante, al enterarse del avance del alto tribunal de reformadores y sus tropas, huyeron del lugar y se escondieron. Sin embargo, al llegar los soldados, apresaron a un maestro de escuela, le preguntaron dónde se ocultaban el señor del lugar y el ministro, y dónde habían escondido sus tesoros. El maestro respondió que no podía contestar ninguna de las preguntas. Entonces lo desnudaron, lo ataron con cuerdas y lo golpearon brutalmente con garrotes. Al no obtener confesión alguna con tal crueldad, lo quemaron en varias partes del cuerpo. Entonces, para obtener un respiro de sus tormentos, prometió mostrarles dónde estaban escondidos los tesoros. Los soldados escucharon con agrado y el maestro los condujo a una zanja llena de piedras diciendo: «Debajo de estas piedras están los tesoros que buscan». Ávidos del dinero, se pusieron a trabajar y pronto removieron las piedras, pero al no encontrar lo que buscaban, golpearon al maestro hasta matarlo. Lo enterraron en la zanja y lo cubrieron con las mismas piedras que les había hecho remover. Algunos soldados violaron a las hijas de un digno protestante delante de él y luego lo torturaron hasta la muerte. A un ministro y a su esposa los ataron espalda con espalda y los quemaron. A otro ministro lo colgaron de una viga transversal y encendiendo un fuego debajo de él, lo asaron hasta morir. A un caballero lo despedazaron en pequeños trozos y a un joven le llenaron la boca de pólvora,
y al prenderle fuego le hicieron estallar la cabeza. Como su furia principal estaba dirigida contra el clero, tomaron a un piadoso ministro protestante y lo atormentaron diariamente durante un mes completo de la siguiente manera, haciendo que su crueldad fuera regular, sistemática y progresiva. Lo colocaron en medio de ellos y lo convirtieron en un objeto de su burla y escarnio durante todo un día de entretenimiento, intentando agotar su paciencia, pero en vano, pues lo soportó todo con verdadera fortaleza cristiana. Le escupieron en la cara, le jalaron la nariz y lo pellizcaron en la mayoría de las partes del cuerpo. Lo cazaron como una bestia salvaje hasta que estuvo a punto de expirar por el agotamiento. Le hicieron correr por entre dos filas de ellos, cada uno golpeándolo con una vara. Lo golpearon con los puños, lo golpearon con sogas, lo azotaron con alambres, lo golpearon con garrotes, lo ataron de los talones con la cabeza hacia abajo hasta que la sangre le brotó de la nariz y la boca. Lo colgaron del brazo derecho hasta que se dislocó y luego lo volvieron a colocar en su lugar. Lo mismo se repitió con su brazo izquierdo. Le colocaron papeles encendidos, empapados en aceite, entre los dedos de las manos y los pies. Su carne fue desgarrada con tenazas al rojo vivo. Fue colocado en el potro. Le arrancaron las uñas de la mano derecha. Lo mismo se repitió con la mano izquierda. Lo azotaron en las plantas de los pies. Le hicieron una incisión en la oreja derecha. Lo mismo repitieron con la oreja izquierda. Le rajaron la nariz. Lo azotaron por todo el pueblo montado en un burro. Le hicieron varias incisiones en la carne. Le arrancaron las uñas del pie derecho. Lo mismo repitieron con el pie izquierdo. Lo amarraron por los lomos y lo suspendieron por un tiempo considerable. Le arrancaron los dientes de la mandíbula superior. Lo mismo se repitió con la inferior. Le vertieron plomo hirviendo en los dedos. Lo mismo repitieron en los dedos de los pies. Le retorcieron una cuerda con nudos en la frente de tal manera que le hicieron salir los ojos. Durante toda esta serie de horribles crueldades, se tuvo especial cuidado de que sus heridas no se gangrenaran y de no herirlo mortalmente hasta el último día, cuando al hacerle salir los ojos le causaron la muerte. Innumerables fueron los otros asesinatos y depredaciones cometidos por esas bestias insensibles, y horribles a la humanidad fueron las crueldades que infligieron a los pobres protestantes bohemios. Sin embargo, como el invierno ya estaba avanzado, el alto tribunal de reformadores, con su infernal banda de rufianes militares, consideró conveniente regresar a Praga, pero en el camino, al encontrarse con un pastor protestante, no pudieron resistir la tentación de deleitar sus ojos bárbaros con un nuevo tipo de crueldad, que acababa de surgir en la imaginación diabólica de uno de los soldados. Esta consistía en despojar al ministro de su ropa y cubrirlo alternativamente con hielo y brasas encendidas. Este nuevo modo de torturar a un semejante fue puesto en práctica de inmediato, y la desafortunada víctima expiró bajo los tormentos, que parecían deleitar a sus inhumanos perseguidores. Poco después, el emperador emitió una orden secreta para arrastrar a todos los nobles y caballeros que habían estado principalmente involucrados en apoyar la causa protestante y en nombrar a Federico, elector palatino del Rin, como rey de Bohemia. Estos, en un número de 50, fueron arrestados en una sola noche y una misma hora, y llevados desde los lugares donde fueron capturados hasta el castillo de Praga. Las propiedades de aquellos que estaban ausentes del reino fueron confiscadas, ellos mismos fueron declarados proscritos, y sus nombres fijados en una horca como señal de ignominia pública. El alto tribunal de reformadores procedió entonces a juzgar a los 50 que habían sido arrestados, y se nombraron 2 protestantes apóstatas para interrogarlos. Estos examinadores hicieron una gran cantidad de preguntas innecesarias e impertinentes, lo cual exasperó tanto a uno de los nobles, de temperamento naturalmente enérgico, que exclamó, abriendo su pecho al mismo tiempo: «Corten aquí, registren mi corazón, no hallarán sino el amor a la religión y a la libertad.
Esos fueron los motivos por los cuales empuñé la espada, y por ellos estoy dispuesto a sufrir la muerte. Como ninguno de los prisioneros quiso cambiar de religión ni admitir que había estado en error, todos fueron declarados culpables, pero la sentencia fue remitida al emperador. Cuando ese monarca leyó sus nombres y el informe de las acusaciones respectivas en su contra, dictó sentencia sobre todos, pero de distinta manera, pues sus sentencias fueron de 4 clases: muerte, destierro, prisión perpetua y prisión por tiempo indefinido. A 20 se les ordenó ejecutar y se les informó que podían llamar a jesuitas, monjes o frailes para prepararse para el solemne cambio que debían experimentar, pero que no se permitiría la presencia de protestantes. Esta propuesta fue rechazada por ellos y se esforzaron cuanto pudieron por consolarse y animarse mutuamente en tan solemne ocasión. En la mañana del día señalado para la ejecución, se disparó un cañón como señal para llevar a los prisioneros desde el castillo hasta la plaza principal del mercado, en la que se habían erigido andamios, y se desplegó un cuerpo de tropas para asistir a la escena trágica. Los prisioneros salieron del castillo con tanta alegría como si se dirigieran a una fiesta agradable en vez de una muerte violenta. Excluyendo soldados, jesuitas, sacerdotes, verdugos, asistentes, una enorme multitud asistió para presenciar el fin de estos mártires consagrados, quienes fueron ejecutados en el siguiente orden. El señor Skillick tenía cerca de 50 años y poseía grandes habilidades tanto naturales como adquiridas. Cuando se le informó que iba a ser descuartizado y que sus partes serían esparcidas en distintos lugares, sonrió con una gran serenidad diciendo: «La pérdida de un sepulcro es una consideración insignificante». Un caballero que estaba junto a él le gritó: «Ánimo, mi señor», a lo que respondió: «Tengo el favor de Dios, que es suficiente para inspirar valor a cualquiera. El temor a la muerte no me inquieta. Anteriormente la enfrenté en campos de batalla para oponerme al anticristo, y ahora me atrevo a encararla en un cadalso por causa de Cristo». Habiendo hecho una breve oración, le dijo al verdugo que estaba listo, quien le cortó la mano derecha y la cabeza, y luego lo descuartizó. Su mano y su cabeza fueron colocadas en la alta torre de Praga y sus restos distribuidos en distintas partes de la ciudad. El señor vizconde Wenceslaus, quien había alcanzado la edad de 70 años, era igualmente respetado por su erudición, piedad y hospitalidad. Su carácter era tan notablemente paciente que cuando su casa fue allanada, sus bienes confiscados y sus propiedades expropiadas, solamente dijo con gran serenidad: «Jehová dio y Jehová quitó». Job 1, versículo 21. Al preguntársele por qué podía involucrarse en una causa tan peligrosa como la de intentar apoyar al elector paladino Federico contra el poder del emperador, respondió: «Actué estrictamente de acuerdo con los dictados de mi conciencia, y hasta el día de hoy lo considero mi rey. Ya estoy lleno de años y deseoso de entregar mi vida para no ser testigo de los males adicionales que sobrevendrán a mi país. Ustedes han anhelado por mucho tiempo mi sangre, tómenla, porque Dios será mi vengador». Luego, acercándose al cadalso, acarició su barba larga canosa y dijo: «Cabellos venerables, mayor honor les espera ahora, una corona de martirio es su porción». Luego, inclinando su cabeza, fue separada de su cuerpo de un solo golpe y colocada sobre una lanza en una parte visible de la ciudad. El señor Harand era un hombre de buen juicio, gran piedad y mucha experiencia adquirida a través de sus viajes, pues había visitado los principales lugares de Europa, Asia y África. Por ello, estaba libre de prejuicios nacionales y había reunido mucho conocimiento. Las acusaciones contra este noble fueron el ser protestante y haber hecho un juramento de lealtad a Federico, elector palatino del Rin, como rey de Bohemia. Cuando subió al cadalso dijo: «He viajado por muchos países y atravesado varias naciones bárbaras, y sin embargo nunca encontré tanta crueldad como en casa. He escapado de innumerables peligros por mar y tierra,
y superado dificultades inconcebibles para sufrir inocentemente en mi lugar natal. Mi sangre también es buscada por aquellos por quienes yo y mis antepasados arriesgamos nuestras propiedades, pero Dios Todopoderoso, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. Luego se dirigió al cadalso, se arrodilló y exclamó con gran energía: «En tus manos, oh Jehová, encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad». Salmos 31, versículo 5. El golpe fatal fue dado, y así se puso fin a los dolores temporales de esta vida. El señor Federico de Vil sufrió por ser protestante y promotor de la reciente guerra. Enfrentó su destino con serenidad, y solo dijo que deseaba el bien a los amigos que dejaba atrás, perdonaba a los enemigos que causaron su muerte, negaba la autoridad del emperador de ese país, reconocía a Federico como el único verdadero rey de Bohemia, y esperaba la salvación por los méritos de su bendito Redentor. El señor Henry Otto, cuando llegó por primera vez al cadalso, pareció muy turbado, y dijo con algo de aspereza, como dirigiéndose al emperador: «Tirano Fernando, tu trono está establecido en sangre, pero si matas mi cuerpo y dispersas mis miembros, ellos aún se levantarán en juicio contra ti». Luego guardó silencio y tras caminar un rato, pareció recuperar su fortaleza, y ya calmado, dijo a un caballero cercano: «Hace unos minutos estaba muy perturbado, pero ahora siento que mis ánimos reviven. Gracias a Dios por darme tal consuelo. La muerte ya no aparece como el rey de los temores, sino que parece invitarme a participar de gozos desconocidos». Arrodillándose frente al cadalso, dijo: «Dios Todopoderoso, a ti encomiendo mi alma. Recíbela por amor a Cristo y admítela a la gloria de tu presencia». El verdugo causó este noble y considerable dolor al dar varios golpes antes de separar la cabeza del cuerpo. El conde de Rugenia se distinguía por sus habilidades superiores y su piedad sincera. En el cadalso dijo: «Nosotros que desenvainamos nuestras espadas, lo hicimos solo para preservar las libertades del pueblo y guardar nuestras conciencias santas. Como fuimos vencidos, me complace más la sentencia de muerte que si el emperador me hubiera dado la vida, porque veo que a Dios le agrada que su verdad sea defendida, no con nuestras espadas, sino con nuestra sangre». Luego fue valientemente al cadalso, diciendo: «Pronto estaré con Cristo», y recibió la corona del martirio con gran valentía. Sir Gaspar Caplitz tenía 86 años. Cuando llegó al lugar de la ejecución, se dirigió hacia el oficial principal. «He aquí a un miserable anciano, que ha rogado muchas veces a Dios que lo saque de este mundo malvado, pero no había podido obtener su deseo hasta ahora, porque Dios me reservó hasta estos años para hacer espectáculo ante el mundo y sacrificio para Él mismo. Así que hágase la voluntad de Dios». Uno de los oficiales le dijo, en consideración a su gran edad, que si tan solo pedía perdón, lo recibiría de inmediato. «¿Pedir perdón?», exclamó. «Pediré perdón a Dios, a quien he ofendido con frecuencia, pero no al emperador, a quien nunca he dado ofensa. Si yo solicitara perdón, podría sospecharse justamente que he cometido algún crimen por el cual merezco esta condena. No, ya que muero inocente y con una conciencia limpia, no quiero ser separado de esta noble compañía de mártires». Dicho esto, entregó su cuello al cadalso con alegría. Procopio d'Orsecchi dijo en el cadalso: «Ahora estamos bajo el juicio del emperador, pero con el tiempo él será juzgado y nosotros compareceremos como testigos contra él». Luego, tomando una medalla de oro de su cuello, la cual fue acuñada cuando el elector Federico fue coronado rey de Bohemia, se la presentó a uno de los oficiales, al mismo tiempo que decía: «Como hombre moribundo, le ruego que, si alguna vez el rey Federico es restaurado al trono de Bohemia, le entreguen esta medalla. Díganle que, por él la llevé hasta la muerte,
y que ahora entrego gustosamente mi vida por Dios y por mi Rey». Luego, alegremente inclinó su cabeza y se sometió al golpe fatal. Dionisio Servio fue criado como católico romano, pero había abrazado la religión reformada desde hacía algunos años. Cuando estuvo en el cadalso, los jesuitas hicieron todo lo posible para hacerlo retractarse y volver a su antigua fe, pero él no prestó la menor atención a sus exhortaciones. Arrodillándose dijo: «Pueden destruir mi cuerpo, pero no pueden dañar mi alma, la cual encomiendo a mi Redentor». Y luego se sometió pacientemente al martirio, teniendo en ese momento 56 años de edad. Valentín Cocam era una persona de considerable fortuna y eminencia, perfectamente piadoso y honesto, pero de habilidades limitadas. Sin embargo, su imaginación pareció iluminarse y sus facultades mejorar con la cercanía de la muerte, como si el peligro inminente refinara su entendimiento. Justo antes de ser decapitado, se expresó con tanta elocuencia, energía y precisión que asombró grandemente a quienes conocían su anterior falta de capacidad. Tobías Stefik se destacó por su afabilidad y serenidad de carácter. Estaba perfectamente resignado a su destino, y unos minutos antes de su muerte habló de esta manera tan singular: «He recibido durante toda mi vida muchos favores de parte de Dios. ¿No debo, entonces, tomar con alegría una copa amarga cuando Él decide presentarla? Más bien, ¿no debería alegrarme de que sea su voluntad que deje una vida corrompida por una de inmortalidad?». El doctor Gesenius, un hábil estudiante de medicina, fue acusado de haber hablado irrespetuosamente del emperador, de traición por jurar lealtad al elector Federico y de herejía por ser protestante. Por la primera acusación le cortaron la lengua, por la segunda fue decapitado, y por la tercera y última fue descuartizado, y las respectivas partes de su cuerpo fueron expuestas en estacas. Wenceslao Gibensky, durante toda su reclusión, mantuvo grandes esperanzas de conservar la vida, lo cual procuraba a sus amigos por la seguridad de su alma. Sin embargo, permaneció firme en su fe, oró fervientemente en la horca y enfrentó su destino con singular resignación. Martin Foster era un anciano lisiado. Las acusaciones en su contra fueron haber mostrado caridad hacia los herejes y haber prestado dinero al elector Federico. Su gran riqueza, sin embargo, parece haber sido su crimen principal, y que pudiera ser despojado de sus tesoros fue la causa de que lo incluyeran en esta ilustre lista de mártires. Christopher Crover, en cuanto subió al cadalso, dijo: «Vengo en el nombre de Dios, para morir por su gloria. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, así que, verdugo, haz tu oficio». El verdugo obedeció, y de inmediato recibió la corona del martirio. Ninguna persona fue más respetada en vida, ni más llorada en su muerte, que John Schultes. Las únicas palabras que pronunció antes de recibir el golpe fatal fueron: «Los justos parecen morir a los ojos de los necios, pero solo descansan. Señor Jesús, tú has prometido que a los que vienen a ti no los echarás fuera. He aquí, he venido, mírame, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y recibe mi alma». Maximilian Hostialik fue célebre por su sabiduría, piedad y humanidad. Cuando subió al cadalso por primera vez, parecía extremadamente aterrado ante la cercanía de la muerte. Al notar el oficial su agitación, dijo: «Ah, Señor, ahora los pecados de mi juventud vienen a mi mente, pero espero que Dios me ilumine, para que no duerma el sueño de la muerte y para que no digan mis enemigos: hemos prevalecido». Poco después dijo: «Espero que mi arrepentimiento sea sincero y aceptado, y que en tal caso la sangre de Cristo me lave de mis crímenes». Luego le dijo al oficial que iba a recitar el cántico de Simeón. Al concluirlo, el verdugo podía cumplir su deber. Dijo entonces: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación».
Lucas 2, versículos 29 al 30. Al decir estas palabras, su cabeza fue cortada de un solo golpe. Cuando John Kudnaur llegó al lugar de ejecución, un jesuita le dijo: «Acepta la fe católica romana, que es la única que puede salvarte y darte fuerzas contra los terrores de la muerte». A lo que respondió: «Aborrezco su fe supersticiosa, conduce a la perdición, y no deseo otro escudo contra los terrores de la muerte que una buena conciencia». El jesuita se alejó, diciendo con sarcasmo: «Los protestantes son rocas impenetrables». «Está usted equivocado», dijo Kudnaur. «Cristo es la roca, y nosotros estamos firmemente cimentados en él». Esta persona no nació en la independencia, sino que adquirió una fortuna mediante un oficio mecánico, por lo que fue sentenciado a la horca. Justo antes de ser colgado, dijo: «Muero, no por haber cometido algún crimen, sino por seguir los dictados de mi propia conciencia y por defender mi país y mi religión». Simeón Susekey, suegro de Kudnaur, también fue sentenciado a morir en la horca. Se dirigió con alegría hacia la muerte y parecía impaciente por ser ejecutado, diciendo: «Cada momento me retrasa de entrar al reino de Cristo». Nathaniel Budanetsky fue ahorcado por haber apoyado la causa protestante y la elección de Federico como rey de Bohemia. En la horca, los jesuitas hicieron todo lo posible por inducirlo a renunciar a su fe. Al ver que sus esfuerzos eran en vano, uno de ellos dijo: «Si no vas a curar tu herejía, al menos arrepiéntete de tu rebelión». A lo que Budanetsky respondió: «Nos quitan la vida bajo una acusación fingida de rebelión, y no contentos con eso, buscan destruir nuestras almas. Sáciense de sangre y estén satisfechos, pero no jueguen con nuestras conciencias». El propio hijo de Budanetsky se acercó entonces a la horca y le dijo a su padre: «Señor, si le ofrecieran la vida con la condición de apostatar, le ruego que recuerde a Cristo y rechace tales propuestas perniciosas». A lo que el padre respondió: «Es muy grato, hijo mío, ser exhortado a la constancia por ti. Pero no dudes de mí, más bien, procura fortalecer la fe de tus hermanos, hermanas e hijos, y enséñales a imitar la constancia de la cual les dejaré un ejemplo». Apenas concluyó estas palabras, fue colgado, recibiendo la corona del martirio con gran fortaleza. Persecuciones en Bohemia por el papado. Sexta parte del libro de los mártires de John Foxe. Colgado en el madero.